Nosotros ahora estamos a cargo de realizar un trabajo, una monografía sería, de cómo fue su vida durante este periodo del juicio a las juntas y cómo usted fue que lo llevó a cabo. Y para esto preparamos un cuestionario. Bueno, que perfecto. ¿Empiezo? Bueno, la primera pregunta dice: ¿quién era el doctor Julio Estracera al iniciarse el juicio a las juntas? Bueno, yo era un viejo funcionario del Poder Judicial. Yo había entrado en 1962 como empleado de última categoría. Fui ascendido, fui secretario, después llegué hasta fiscal de primera instancia, no fiscal de la Cámara, fiscal de primera instancia en lo federal. Cuando tuvimos un pequeño choque, digamos, con las autoridades, no choque porque el secretario de Justicia, el brigadier Álvarez de Estrada, se portó como un caballero, no nos pusimos de acuerdo y me ascendieron. Entonces, en vez de echar, no me echaron, me hicieron juez de sentencia, pero me pasaron a la justicia ordinaria. En la federal no moleste más, ¿no? Y yo estaba muy cómodo como juez de sentencia, y cuando viene el proceso democrático me ofrece la Fiscalía de Cámara y la acepté. Por eso. Pero estaba ya, desde empleado estaba en el Poder Judicial. Perfecto. La segunda pregunta dice: ¿cuál era su rol en la justicia y en la política argentina al comenzar la democracia? Bueno, le conté, en la política no tenía nada que ver, porque inclusive en aquel tiempo, creo, o no sé si un poco antes, pero yo no estaba afiliado a ningún partido político porque estaba prohibido aún para los empleados del Poder Judicial. Así que yo estaba en la justicia. Política, bueno, por supuesto, tenía mis sentimientos políticos, voté siempre lo mismo. Les anticipo, soy un actual opositor decidido, así que todo lo que puedan oír, tómenlo como que viene de un opositor, aunque digo la verdad. Pero siempre mi primer voto fue el 11 de noviembre de 1951. Voté Balbín Frondizi y nunca cambié mi voto. Así que bueno, está claro. Perfecto. Ahora, después, el peor momento del Partido Radical, ya y yo no sé si no me había retirado ya, me afilié al Partido Radical. En el peor momento, cuando sacó el peor resultado electoral, Sí. que con 3%, 4%, una cosa así, ahí me afilié. Cuando llegó a Moro de candidato. Cuando llegó a Moro de candidato, que sacó un 3%. Moró de candidato a diputado, creo, senador o qué. A presidente, no. No, o creo que sí. Vean, no recuerdo, pero en el el peor momento del radicalismo fue cuando me afilié, porque creí que era una obligación en ese momento. Leo la otra. ¿Cómo fue su trabajo y su vida durante la última dictadura? Bueno, yo trabajaba en el Poder Judicial, más o menos te conté, tratábamos de hacer las cosas lo mejor posible, porque hay mucha gente que todavía dice, pero usted fue fiscal en la dictadura, fue juez en la dictadura, ¿y qué querían? ¿Que saliera a la plaza y me quemara los bonzos? Porque había una dictadura. También había gente que era director de hospitales en la dictadura, y no por eso era colaborador de la dictadura. También había gente que era profesores, directores de colegios. No, yo era un funcionario judicial y la prueba está que no nos llevamos muy bien, porque yo respetaba mucho la ley y bueno, creí que tenía que hacer lugar a un habeas corpus que yo teníamos instrucciones para rechazarlo y los rechazábamos directamente. Los que tenían suerte. Los que tenían la suerte de que meter una habeas corpus y que estaban vivos y presos, porque los demás desaparecían. Pero en un caso excepcional yo dije que había que hacer lugar a la habeas corpus, eso no les gustó. Bueno, entonces me hicieron juez de sentencia, es decir, me fui de
tener los pleitos importantes que tiene la justicia federal, me fui a condenar a ladrones de gallinas, a delincuentes comunes. ¿Se acuerda cuál fue ese caso excepcional? No, era un caso X, era un caso tonto, no era una cosa muy seria. Me llamaron y me pregunta él, me dice, vía trasera, me dice, el secretario de Justicia, dice, tenemos una habeas corpus, no me acuerdo, NN, José Rodríguez, quién fuere, dice, pero no tengo la firma de Videla, me dice, porque está de viaje. Me dice, aguántemelo 2 días, y cuando viene, le dije, vea, yo tengo 24 horas para dictaminar y yo voy a dictaminar dentro de las 24 horas. Claro. Si no hay firma de Videla, no está a disposición del Poder Ejecutivo, yo voy a decir que hay que hacer lugar. Y efectivamente, dictaminé las 24 horas y el juez lo puso en libertad. Bueno, no me gustó, pero bueno, no se vengaron, no me echaron, ni mucho menos. ¿Cree usted que era correcto compararlo con el juicio de Nuremberg? Esa es una pregunta interesante. El juicio de Nuremberg, ahí hay unos libros gordotes, que son ahí abajo verdes, ahí abajo, ¿dónde están los relojes? Está ahí, ¿dónde está el cacharro? Eso es de don Luis Jiménez de Azúa. Don Luis Jiménez de Azúa fue presidente de las Cortes durante la República Española, socialista, bien de izquierda, decían que era comunista, un hombre muy consecuente, hicieron un atentado contra él en España, mataron a uno o dos custodias, no me acuerdo bien, y él salió ileso, y los tipos se refugiaron en Francia, y don Luis se negó a pedir la extradición diciendo que era un delito político. Dijo, no, bueno, se refugiaron. Y el atentado había sido contra él. Era un tipo muy consecuente. Y enjuicia, es insospechado de fascismo, por supuesto, enjuicia severamente el juicio de Nuremberg. Porque, ¿qué pasa? Dice, fue un tribunal del vencedor. Pero además, dice cosas horribles, dice, los culpan inclusive de desatar la guerra total. Dice, ¿cómo culpan a sus cómplices? Porque tanto Inglaterra como Francia como los demás lo dejaron directamente ocupar Checoslovaquia, por ejemplo, y no abrieron la boca. Recién le dieron garantías a Polonia. Después dicen que no había ley, dice, aplicaron retroactivamente la ley penal. Inventaron una ley para aplicarla para atrás, cosa que no se debe hacer. En cambio, este juicio, que yo reconozco, participó de las mismas necesidades morales del juicio de Nuremberg, porque el juicio de Nuremberg era necesario, esto es lo que pasa. Era una cosa muy atroz que no podía quedar impune, por más que esté medio reñido con el derecho, era una cosa tremenda, hechos de esa naturaleza no podían quedar impunes. Entonces este juicio participó de las mismas necesidades morales del juicio de Nuremberg, pero jurídicamente superior. ¿Por qué? Se aplicó el Código Penal que regía desde 1922 en el país. Lo juzgó un tribunal civil que tenía 100 años de existencia en el país, no fue un tribunal especial. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista estrictamente jurídico, yo creo que es superior y hay consenso. Es más, también lo han comparado con el juicio de los coroneles griegos. Los coroneles griegos fueron juzgados primero por traición a la patria y condenados por un tribunal militar. Acá fue un tribunal civil y juzgado por delitos comunes: homicidio, privación ilegal de la libertad, robo, violación. Se aplicó estrictamente el Código Penal. Por eso esa es la enorme ventaja que tuvo este juicio. Digo la otra. ¿Por qué cree usted que no fue un juicio político, sino un juicio por violación masiva a los derechos humanos? Bueno, no fue, de ninguna manera fue un juicio político, porque inclusive desde el punto de vista
políticos se respetaron muchísimas, de hecho se dijo, señores, se hizo una excepción, porque se había reformado el Código de Justicia Militar. Es decir, nosotros teníamos un Código de Justicia Militar que era prácticamente copia de las ordenanzas de Carlos III. Bastaba ser militar para ser juzgado por militares. Entonces, se estableció en el nuevo código que solamente iban a integrar en los tribunales militares por los delitos esencialmente militares. Nada más, por un delito común, la justicia penal. Pero más, delitos, por ejemplo, como abandono de guardia o agresión a un superior, eso podía intervenir el tribunal militar. Pero por un robo, un hurto, una violación, no. Y con apelación, de todas maneras, la sentencia era apelable ante la Cámara Federal, ante nosotros. En el juicio a los comandantes en jefe, a los tres integrantes de las tres primeras juntas militares, se hizo una excepción y se dijo que lo juzgue el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, originariamente, con apelación ante la Cámara Federal. Pero si el tribunal no cumple con dictar su sentencia en tiempo propio, creo que eran 60 días, una cosa así, la Cámara se puede abocar y hacer todo el proceso de ellos. Los militares no quisieron, el Consejo Supremo no quiso juzgar, porque no dictó sentencia. Le dieron un plazo más, una prórroga, y no la dictaron. Entonces nos abocamos, es decir, y entonces produjimos nosotros toda la prueba, lo que tendría que haber hecho ellos. Ese, desde el punto de vista técnico, para los militares fue un error. Ellos cometieron un error. Porque si ellos lo juzgan y lo condenan a una semana sin postre, a una condena ridícula, yo no tengo más que agraviarme del monto de la pena y nada más. Yo no puedo producir la prueba que produje. Bueno, ahí produjimos una prueba categórica y... Perfecto. ¿Qué punto de vista tiene usted sobre la ley de autoamnistía del proceso? Bueno, la ley de autoamnistía fue derogada por el poder democrático. La ley de autoamnistía, primero, esa fue la razón técnica, era mucho más clara que para derogar las otras leyes que después se derogaron como punto final y obediencia, que están bien derogadas. Pero estas, señores, fueron dictadas por quien no tenía competencia para hacerlo. La ley del Congreso, y acá la dictó un señor. Y esa ley de autoamnistía tuvo también otro grave problema, que es con lo cual yo peleo mucho. Para el partido que hoy gobierna este país, esa ley era válida. El doctor Ruder dijo que la ley de autoamnistía era válida. Perdón, eso lo dijo durante la campaña electoral. Durante la campaña electoral, antes. Sí. Así que, si no hubiera, si hubiera ganado el doctor Ruder, no hubiera habido juicio. Porque seguía vigente la ley de autoamnistía. Nos dimos porque era una pregunta. No pensamos que nos planteábamos... Si se hubiese realizado el juicio a la Junta, si hubiese triunfado el peronismo. Sí, claro. Pero, hay otra cosa más. No hubieran sido posibles los juicios que se hacen en la actualidad. Porque los juicios que se hacen en la actualidad son una consecuencia necesaria del juicio a la Junta. Si no, hoy sería imposible que fue la madre de todo. Claro, exactamente, la madre de todos los juicios. Y hecho en un momento realmente muy difícil. Ahora, ojo, yo siempre lo digo, alguien lo pudo haber hecho mejor o peor que nosotros. Esto yo no lo sé.
pero lo importante es la decisión política. La primera vez que hay una decisión política de este orden. Es decir, hay que juzgar por los tribunales civiles a los mayores responsables. Y la primera vez, es única. ¿Podemos decir que es un hecho único en la historia de América Latina? ¿No? Absolutamente único. No hay otro. No hay otro ni siquiera en Uruguay después. 7. ¿Cómo ha sido la disputa para sacar al juicio del ámbito de la justicia militar y llevarlo a la justicia civil? Bueno, te lo dije, te lo relaté antes. Es decir, se había modificado el Código de Justicia Militar, se le había dado competencia originaria al Consejo Supremo, y si el Consejo no dictaba su sentencia en tiempo propio, nosotros podíamos tomarlo y hacerlo. Y además del peronismo, ¿qué otros escollos había para que se llevara adelante? Además del peronismo, ¿qué otros escollos había para bueno, llevar no, adelante? había opiniones muy contrarias, había muy contrarias de ciertos sectores, y yo los identifico perfectamente. Algunos sectores de la Iglesia. Ojo que yo soy muy amigo, por ejemplo, de individuos de un valor excepcional como Monseñor Ezaine, Bueno, Sí. había sectores de la Iglesia, sectores del sindicalismo, y ciertos sectores políticos que se oponían, y ciertos sectores de cierto industrialismo, capitalismo, ojo, yo no soy anticapitalista, ¿no? Pero ciertos sectores del capitalismo que no les interesaba. Entonces, bueno, O sea, esto era así. Hubo que luchar contra corporaciones. Claro, porque hubo tipos muy valientes. Monseñor Ezaine fue un tipo, pero de una valentía, fue testigo mío en el juicio, Ezaine. En un momento, él era obispo, creo que en Río Negro me parece, o en Viernes. Cuando le meten preso y no se sabe dónde está, un muchacho que trabajaba con él, que era su secretario, fue y le dijo al interventor militar: le cierro todas las iglesias, no hay una sola misa más. Eso de decirle eso a los militares: le cierro todas las iglesias, no hay una sola misa más hasta que no aparezca. Apareció al otro día. Y le dijeron, encima, le dice es un capitán de navío, le dice: bueno, monseñor, nosotros nos iremos al infierno para que usted pueda seguir dando misa. Eso lo contó Ezaine en el juicio. Era un tipo de un valor excepcional. Ezaine, Angelelli, Monseñor Zaffe, pero no eran los que mandaban. ¿Por qué no se juzgó a la última junta militar? ¿Será que viene después? No, porque prácticamente no tenían, había cesado el problema de desaparecer. Cesó más o menos en el 79-80 las desapariciones, y ya se intentó democratizar. Es decir, la última junta ¿fue última junta o fue Viñone directamente? Viñone sería Galtieri, ¿no? Ah, sí. Claro, Viñone, Galtieri. Yo ya estaba medio... Me había olvidado de Galtieri. Bueno. Entonces, Leo, Sí. ¿cómo se preparó la acusación? Bueno, esto también es una buena pregunta. Yo saqué todos los casos, pero todos del Nuncama. Por eso fue mi forma de terminarlo con el Nuncama, del Nuncama, porque era un juicio puramente acusatorio. Lo que no probara el DICAL no existía en el mundo, ¿no? Así que yo consideré los mejor probados, pero tenía colaboradores un poco más grandes que ustedes, ¿Qué? ¿Se podría considerar dentro de sus mejores cartas dentro de la Fiscalía? Perdón. ¿Dentro de sus mejores cartas de la Fiscalía se podría considerar esto? Sí, evidente. Entonces, tenía un equipo de trabajo bastante grande, de gente muy joven, empleados del Poder Judicial, y cada uno se ocupaba, lo habíamos dividido en centros de detención. Entonces teníamos un grupo que trabajaba la ESMA, un grupo que trabajaba Tercer Cuerpo de Ejército, un grupo que trabajaba Campo de Mayo,
un grupo que trabajaba, los pocos que se le probaron a aeronáutica, ¿no? Y con eso armamos toda la prueba. Bueno, la próxima pregunta ya casi me la contestaste. Dice, ¿cómo fue el proceso de recopilación de datos? Bueno, Más o menos. no, pero hubo otros datos muy importantes. Primero, se pidieron todos los habeas corpus, todos los habeas corpus, a todos los juzgados del país. Lo que pasa es que antes del 76, que empezó la dictadura, a veces 1, 2 por año. Ahora eran cientos de miles, y la víctima nunca aparecía. Y todos eran calcados. No se tiene conocimiento de que fulano de tal esté detenido. Pero se pidieron también, y esta es una estadística muy interesante que se hizo, se pidieron, eso lo organizamos nosotros, por supuesto, todas las denuncias por privación ilegal de la libertad, por juzgado y por año. Antes del 76 podían ser 1, 2, 3 por juzgado y por año. La denuncia la hacía siempre la víctima. Y decía, me llevaron preso, me hicieron esto, me hicieron... me secuestraron, porque generalmente lo hacían particulares. Ahora les voy a explicar por qué. La denuncia siempre la hacía la víctima, que siempre aparecía después de privada de su libertad. Y obedecía, pero exclusivamente, casi exclusivamente a dos motivos. O cobro compulsivo de un documento, un tipo que tenía una deuda y no se la querían pagar, lo agarraban, o un señor que quería aprovecharse de una señorita. Pero siempre era la víctima. Después del 76 por adelante, eran cientos por juzgado y por y por año. La hacían los familiares y la víctima nunca aparecía. Bueno, ahí también tengo una vieja pelea. Ha habido abogados que desaparecieron por ocuparse de esos trámites. Pero hubo otros abogados, le digo, hasta Carlos Menem firmó habeas corpus. No hay un solo habeas corpus firmado por Néstor Kirchner o por Cristina Fernández de Kirchner. Ni uno, en todo el país, ni uno. Y es más, yo tuve, que también ellos me lo imputan, el habeas corpus de Zeppelin, que había sido gobernador de Santa Cruz. Que era montonero, ¿no? Estaba en la izquierda, pero yo no tuve el habeas corpus. Sí. Quedó vivo Zepernique, sí. Pero no lo firmaron ellos el habeas corpus de Zepernique. Ni uno. Después se pidió otra estadística que también resultó muy interesante. Todos los años, casi siempre los juzgados, por ahí el tren atropella a un linguera que no se sabe quién es, no tiene documentos ni nada, o se muere un vago en la plaza y no saben quién es, se lo entierra como NN directamente. Se pidió una estadística de entierros de NN. Antes del 76, ya le digo, eran casos aislados. Después del 76 los entierros de NN se multiplicaron de una forma espantosa, ¿no? Y después se llegaron a excavar tumbas como NN, y aún antes de la aparición del ADN, el equipo de antropología forense, con datos pre-mortem, por ejemplo decía, sí, mi primo que desapareció, vea, tenía una fractura doble en el húmero del brazo derecho. Entonces, ahí se pudieron identificar algunos. Y por datos de los dentistas. Y eran enterrados en NN y eran tipos que habían desaparecido. Así que se hizo una prueba enorme, categórica, ¿no? Ya no se podía negar. La prueba que no se puede negar, que ahora, recién ahora,
Hay un libro que yo se los recomiendo, léanlo, el librito de Reato que apareció, Sí. de ese disposición. Yo lo conozco a Reato, ha venido acá, me ha entrevistado a mí muchas veces, es un periodista muy serio. La confesión reciente de Videla. Y Videla ha dicho, había que matar a 7 u 8 mil. Que esa es la verdadera cifra de desaparecidos. Y nunca más son unos 8 mil. 30.000 30.000 es un disparate, no desaparecieron 30.000. Vea, con que hubieran desaparecido 10 era una monstruosidad, Sí, no se puede secuestrar 10. Pero como dice el Corán, por ahí matar a un hombre como matar a toda la humanidad, ¿no? Era grave igual. Sí. Pero esa es la cifra, ya lo dice nada menos que Graciela Fernández Mejide, en un libro de ella, que tiene un hijo desaparecido de 14 años, y ella dice son 7, 8 mil, 9, pero más no. Pero es más, acá hay una cosa, a mí no me interesaba tampoco probar mucho más casos, por una sencilla razón. Yo comprobarle un homicidio alevoso le podía pedir prisión perpetua. Está bien. Era lo mismo que le clavara 10. Y nuestra legislación no es como, por ejemplo, la legislación española, que te ponen 300 años de prisión. No, acá son 25, después se modificó, ahora se puede poner hasta 50, pero... Claro. Así que a mí me da lo mismo probar 10 o O sea que la cantidad no hacía... Claro, no, a la- es la gravedad del hecho. Es la gravedad. Es la gravedad del hecho. Claro, sino la acción. Bueno, hola. Estoy tomando nota. Ahí atendió mi mujer por lo otro lado. ¿Lees acá? Bueno, ahora un cuestionario sobre durante el juicio. ¿Eh? Durante el juicio. Sí. Usted... Mira, hablando un poquito fuerte porque soy un poco sordo. ¿Usted ha tenido sobre un posible boicot al juicio antes que comenzara? No, no le digo nada. Estábamos decididos, así que el boicot no me importaba. Yo, Perdón. sí, ¿Cómo está? Tengo que bajar a subir porque tengo reunión de consorcio. sí. Atendé que va a venir helado, está ¿Qué va a venir? helado. Ah, bueno, sí, voy a oírla para el timbre. Ahí está el dinero todo. Bueno, ¿qué estábamos? Si tenía que boicotear en el juicio, no. Solamente una vez yo me asusté mucho, pero fue una imprudencia mía. Cuando declaraba Patricia Derian, que era la... preguntamos. Esta es una pregunta, Leo. Bueno, cuando declaraba Patricia Derian, Cuando se retiró. yo ya veía, es decir, antes que declarara, declara un testigo que no me acuerdo quién, y le hacían unas preguntas espantosas. Y entonces yo ya estaba harto, y le digo, señor presidente, le digo, acá lo único que falta es que le digan al testigo, pase señor testigo, sáquese la capucha y declare. ¿No? Y bueno, se armó un escándalo y los abogados se levantaron y se fueron. Y yo dije, bueno, los dejan indefensos, es decir, me quedo prácticamente sin juicio porque no hay abogados defensores. No, y ellos se levantaron en repudio a Patricia Derian. No hubo ningún abogado cuando declaró Patricia Derian. ¿Usted cree que las listas de desaparecidos han sido ocultadas? Es posible, porque les voy a decir, hay un dato que da, por lo menos en la ESMA. En la ESMA, el sistema, y que creo que debería ser igual en todos lados, era, tomaban un individuo preso. Entonces, vos, ¿cómo te llamas vos? Valentín Destito. Valentín Destito. Bueno, no sos más Valentín Destito. Vos sos como la patente de un automóvil. XZ320. Así, los tenían catalogados así a los individuos. Ahora, evidentemente, para saber quién era,
tenía que tener una lista. Claro. Hola. Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Qué decís? No, acaba de salir, se fue a una reunión de consorcio. Bueno, bueno, yo le digo de todas maneras, hasta luego. Claro. Entonces, tenía que haber una lista por fuerza, porque para saber quién era XZ220 había que saber que correspondía a fulano de tal. Deben haber habido listas. ¿Qué se han hecho? No lo sé. ¿Por qué las condenas no fueron mayores? Bueno, esa es una buena pregunta también. Yo, Disculpe, doctor, nos sorprendía el caso de Viola nosotros cuando lo leíamos. menos años Claro, que a los demás. claro. Creo, yo no me... Viola creo que tenía 17. Galtieri, Galtieri no. Viola. No, pero... Agosti tenía 4 años nada más. Sí, agosto. Y Viola también tuvo Viola también tuvo 16, pero lo que pasa es que, ojo, Viola no tenía ningún homicidio alevoso, que son los homicidios más graves, ¿no? Pero, de todas formas, lo que sucede es que la Cámara siguió un criterio distinto del que yo seguí. Yo acusé por juntas. Es decir, yo dije, Videla, La Macera y Agosti tienen la misma, integraron a la primera junta, tienen la misma responsabilidad, la segunda junta la misma responsabilidad. Esto no es un club de amigos, era una junta. La Cámara siguió otro criterio que no era del todo desacertado. Individualizó. Por juntas. Entonces, por fuerza. Por fuerza. Por fuerza. Entonces, lo que pasa es que Agosti, la Fuerza Aérea, no tenía un solo homicidio. Tenían privaciones ilegales de la libertad y tormentos, nada más. Claro. Entonces, por eso le valió menos pena. Por eso le valió menos pena. Pero yo acusé a todos. Yo creía que eran todos. Ahora, claro, el asunto era muy clandestino y en cierta medida la Cámara tampoco estaba tan desacertada, ya a años de verlo, ¿no? Porque, fíjense, yo tengo un caso de un muchacho que es bastante conocido, Claudio Tamburrini, el que se escapó desnudo de la mansión. Era arquero de... Era arquero de primera... Sí. Sí. Este actual profesor de filosofía en Gotemburgo, Sí. ¿no? Estudiaba filosofía mientras era arquero. Ellos se escaparon totalmente desnudos de la mansión Seré. ¿Pero qué hizo él? Después que se escapó, se cambió en su casa y se fue con su cédula de identidad, se tomó el buque y se fue a Montevideo. Es decir, era tan clandestino que lo tenía la aeronáutica y no había comunicado ni siquiera a la Policía Federal. Él se pudo ir a Montevideo con la cédula y de Montevideo a Suecia. Pero fíjese cómo era de clandestino que un tipo escapado de un lugar de detención, lo primero que se le dice es a la policía para que no abandone el país, por la frontera no. Era todo clandestino. Bueno, ¿por qué usted cree que la Fiscalía ha probado todo lo que quería probar? Bueno, creo que sobre la base de la prueba que yo aporté, no podían quedar dudas. En muchos casos aparecieron hasta el cadáver, pero hubo pruebas tales como en la ESMA, por ejemplo, iba gente, ex prisioneros que pudieron salir con vida, a reconocer el lugar. Y hubo uno que dijo, señores, yo acá siempre estuve encapuchado, véndenme los ojos que lo voy a reconocer a ciegas. Y el tipo decía, vea, por este pasillo caminando 20 pasos, porque eran tipos que la tenían toda estudiada, caminando 20 pasos sobre la mano izquierda va a encontrar una llave de luz. Tocaba y había una llave de luz. Gire a la derecha, camine 7 pasos o 6 pasos, hay una puerta, y encontraba una puerta, así la reconoció. Entonces la prueba era tremenda. Y el informe de la CONADEP fue categórico. Sí, fue muy importante.
¿Se ha investigado y juzgado sobre el robo de bebés? Ahora, a posteriori, yo no pude probar ninguno. No, en el juicio de la Junta no se pudo... Yo acusé por por un uruguayo, pero ese no, No se pudo probar. no se pudo probar. Y menos que hubiera un plan sistemático, porque no se sabía cómo era. La enorme labor que hicieron las abuelas, usted no sabe, porque ahora que hay computadora todo es muy fácil. Pero lo que pasa, había médicos sospechados, especialmente como Vergés, como de firmar partidas de defunción, de nacimiento apócrifas. Entonces se fueron al registro civil. Vengan todas las partidas. Todas las que las firmaban por Vergés, las sacaban a una lista y después las investigaban. Y llegaban a la conclusión, muchas veces recuperaron un montón de nietos, así, ¿no? Eso no se sabía tanto. Videla dice ahí en este libro, dice que fue un error. Dice que no hubo un plan sistemático, pero eso fue un error, por falta de control. Bueno. ¿Cómo es que eran las amenazas en plena democracia? Mira, nosotros no las tuvimos. Mejor dicho, yo vivía en la calle de Charcas y Montevideo. Tenía inclusive un tipo de custodia en la puerta. La amenaza me la hicieron por el portero eléctrico, así que ya le puedo decir. Pero no era, a ver, yo siempre cuento una anécdota respecto de las amenazas. Yo tenía una chica que hacía de secretaria, que tenía en aquel entonces 20 años. Sería una mañana 10:15. Ojo, es importante la hora, porque no había audiencia y yo no estaba, había salido. Llaman para hacer una amenaza. Y esta chica le dice, vea señor, usted ha llamado tarde, nosotros amenazas recibimos de 9 a 10 de la mañana. Llame mañana que lo va a atender la persona encargada de recibir amenazas. La putearon en todos los idiomas, pero nunca más hubo una amenaza. Bueno, ¿sintió miedo en algún momento ante los acusados, principalmente el día que leyó la acusación? No, de ninguna manera. Yo traté de tomarlo como una causa criminal más, pues tampoco me podía comprometer emotivamente con la causa porque no se podía llevar. Yo tuve testimonio, pero hubo una señora, por ejemplo, y muy elegante, que se quejaba, dice, señor, se llevaban presa gente que jugaba al golf, decía, y dijo, señores jueces, a mi hijo lo sorprendieron armando una bomba. No dijo mi hijo era la Virgen María, a mi hijo lo sorprendieron armando una bomba. Yo me pregunto, señores jueces, mi hijo no merecía un juicio como este, me devolvieron una bolsa de huesos. Era duro, era un testimonio muy duro, ¿no? ¿O algún testimonio en especial que lo haya conmovido? El de la madre de Florera Avellaneda. Florera Avellaneda es un chico que apareció el día que cumplía 15 años en jurisdicción del río Uruguayo, del río de la Plata, en jurisdicción del Uruguay. Y apareció maniatado, torturado, empalado. Bueno, eso fue tremendo. Después hubo otros testimonios serios, pero que causaban risa, ¿no? Por ejemplo, un tipo dijo, me robaron todo, dice, desde los calzones de mi mujer hasta el majiclí de la cocina. ¿Qué testimonios creyó vitales para la estrategia de su fiscalía? Todos, no hay testimonios vitales, eran todos. Los testimonios eran todos muy fuertes. Bueno, ¿por qué piensa que Videla no declaró en su defensa? Videla no reconocía la legitimidad del tribunal, ni el juicio, ni nada. Videla... Por eso no se... Sí, Videla se pasó leyendo un libro religioso durante todo el juicio. ¿Por qué hoy y no antes su confesión? Ah, eso... Hay que preguntárselo a Videla, no a mí. ¿Y usted cree que habría cambiado mucho el juicio?
No, la condena hubiera sido la misma, yo creo. ¿Sí? Sí, no hay ninguna duda, no hubiera cambiado. Por lo menos, si de mí hubiera dependido, yo hubiera acusado exactamente igual por los mismos hechos. Hubiera cambiado mucho la historia. Porque el problema es muy viejo. ¿Cómo se llama esta? Ay, Dios mío. Bueno, es de la mitología griega. La que quiere enterrar a su hermano y la condenan porque entierra a su hermano. Uno quiere enterrar a sus muertos. Este es el asunto. Uno quiere enterrar a sus muertos. Y esto hubiera cambiado, si hubieran dicho dónde están. ¿Por qué? Seguramente. ¿Eh? La cobertura de los medios, ¿cree usted que ha sido suficiente? Sí, porque había un lugar especial para los periodistas, y había periodistas de todas partes del mundo, no solamente periodistas locales. ¿Se televisaba? ¿Se televisaba? Se televisaba, está todo televisado el juicio. Todo, lo que pasa que, si ustedes ven aquella caricatura que está allá, vio que está Alfonsín cortándome el cable, porque Alfonsín no quiso que se transmitiera en directo, porque creía que eso podía conmover gravemente a la opinión pública. Entonces, pero está todo filmado, y a punto tal está todo filmado que después se hizo una copia que está archivada en el Parlamento noruego. Porque acá los juicios suelen desaparecer. Yo tengo uno siempre, me dice, vamos porque soy antiperonista, no. El juicio que le hicieron a Perón le hicieron un juicio por corrupción, por la chiquita Nelly Rivas, una chica que tenía 14 años, un juicio por corrupción de menores. No, pero él estaba fuera del país, pasaron muchos años y el juicio terminó con un sobreseimiento definitivo por prescripciones. El delito estaba prescrito. Pero los padres fueron condenados por facilitar la corrupción de su hija. Era una prueba más que suficiente, el expediente desapareció. Así que para resguardar este documento histórico, se llevó a Noruega. Y ahora están trabajando, se va a digitalizar, ya se ha pedido autorización y la Cámara ha dado autorización para digitalizarlo, la Universidad de Salamanca. Y lo van a depositar en la Universidad de Salamanca digitalizado, dejando una copia digital acá. Bueno. ¿Qué vínculos ha tenido usted con los movimientos Antígona, hombre, el problema de Antígona. Antígona. Claro. Sí. ¿Qué vínculos? ¿Qué vínculos ha tenido usted con los movimientos de los derechos humanos? Buenos vínculos, no actuales. No actuales, estamos un poco, con algunos estamos distanciados. Creo que el más limpio, el más transparente. Bueno, yo integro la mesa de presidencia de la Asamblea Permanente, que es la más antigua, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Pero creo que un tipo que es impecable es Pérez Esquivel, el Servicio de Paz y Justicia. El CERPAJ. El CERPAJ. Porque él es un tipo... Y hemos tenido encontronazo con Pérez Esquivel, porque yo después de esto me fui como embajador, el cucú, me fui como, acá lo que andan son relojes por todos lados, me fui como embajador para derechos humanos a Ginebra, y es claro, ahí había problemas todos los años en la reunión de la comisión, ¿no? Y a veces me reunía mira Adolfo, no ataques al gobierno, porque por ahí atacaba al gobierno de Alfonsín, porque vamos a discutir, ¿no? Pero así que qué emoción, igual. No, que ya no. Y nos decía entonces que el vínculo con algunos organismos hoy está distante está distante, está un poco distante. ¿Y en el momento del juicio cómo fue? No,
No, los tenía a todos Wow. codo con codo. Es decir, un poquito, discutí un día, que hay una foto mía inclusive, discutiendo con Eve de Bonafini en la primera audiencia, ¿no? Pidiéndole, por favor, señora, porque el juicio, la Cámara estableció que nadie podía venir con ninguna distinción de ninguna organización, ni emblemas políticos, ni nada por el estilo. Y ella venía con el pañuelo, le dijo, el presidente Aranel le dijo, señora, hay que sacarse el pañuelo o no empiece la audiencia. Ellos decían una cosa que es ridícula. Decía, pero los militares vienen de uniforme. Los militares, bueno, si tienen uniforme y protocolarmente ellos tienen que estar vistiendo el uniforme. Bueno. ¿Por qué cree usted que había tanto interés en torno a la actuación de la CONADEP? Bueno, que fue muy importante, fue el primer organismo investigador, antes que nosotros. Mi mamá me había comentado que se reunían en lo de Nino, que ella lo conocía. ¿Que En lo de Nino, ¿puede ser? Puede ser, sí, en lo de Carlos Nino. Claro. Sí, es posible, pero no la CONADEP. En realidad se reunieron en lo de Nino los asesores de Alfonsín. Uno de los principales asesores fue Carlos Nino. Claro, mi mamá me dijo que le parecía que se reunieron los de la CONADEP en lo de Nino porque ella lo conocía porque es afiliada al Partido Radical y tiene varias historias ahí. ¿Cómo fue y cómo es su relación con su adjunto Moreno Campo? Buena, teníamos nuestras discusiones, pero por otras razones. Moreno Campo tenía un enorme defecto, no resistía una cámara de fotos. Pero no lo pongan, pero es buena la relación. Él tenía un mérito que yo no tenía. Él sabía sacar lo mejor de cada empleado. Este sirve para esto, tenía un ojo, pero así. Y nos seguimos viendo. ¿No? Pero tuvimos algunos problemas con la publicidad, no con la publicidad, sino con cierta gente. Yo sigo siendo Contreras, pero yo hablé con periodistas desde comunistas hasta conservadores, con todo el mundo. Hubo un solo periodista con el cual yo me negué sistemáticamente a hablar. ¿Con quién? Bernardo Neustadt. No, es más, un día vinieron, me dijeron, vea, está muy preocupado Bernardo, porque dicen que usted recibe a todo el mundo, vinieron de la producción. Le dije, dígale al señor Bernardo Neustadt que yo no hablo con él por estrictas razones de buen gusto. Y ahí se terminó. Y ahora, hoy no hablo con Víctor Hugo Morales. Me negué. Mira, me llamaron de la producción, no, dígale al señor Víctor Hugo Morales que yo con él no hablo. Si se puede saber por qué con Víctor Hugo. Bueno, porque se vendió directamente. Víctor Hugo es un crítico de este gobierno y ahora resulta que sale a defenderlo, pero ciegamente, defender ciertas cosas que son indefendibles. No se puede defender a Vudú hoy. Usted piense lo que quiere, usted cree que esta gente, los intelectuales, gente de carta abierta, no saben que hay hechos de corrupción. Lo que pasa es que no les interesa el modelo, cómo se llega y cómo se termina el modelo es lo más importante. Y yo le digo, bueno, no hablemos de Ilia que tuvo que vender el auto, porque Ilia quedó sin un centavo directamente. Alfonsín se murió en el mismo departamento que tenía cuando llegó a la presidencia. El señor Vudú no tenía un mango y vive en Puerto Madero, donde vale miles de dólares el metro cuadrado. Pero $5.000 el metro cuadrado como mínimo, Entonces, realmente... Durante el juicio fue muy emotivo el abrazo que se dieron con Moreno Campo. Pero sí, claro, porque si éramos amigos.
Además, ojo, Moreno Campo tiene un enorme mérito, ¿eh? Yo convoqué a varias personas para ser asistente mío. El único que aceptó fue él. A mí a otros tipos me rechazaron. Ah, sí, Sí, me dijeron, no, bueno, que no puedo, que no tengo tiempo. Hubo miedo. Hubo miedo. O miedo, o no querían compromiso, Bueno. Tendrían Por el otro contexto tipo de latinoamericano compromiso, también. Por el contexto latinoamericano. Sí, pero Moreno Campos aceptó inmediatamente. Fue el único que aceptó. Y ojo que Moreno Campos tenía parientes, porque es descendiente de los Campos, parientes milicos tenía. Fue muy difícil contrarrestar el argumento de la defensa con respecto al decreto de Isabel Perón sobre el alquilamiento de la subversión. No, nada. Fue de lo más sencillo, además hubo militares que lo explicaron, que dijeron que aniquilar no significa necesariamente matar. Las propias leyes de la guerra, había convenciones sobre guerra, prohíben eliminar al individuo desarmado, al hombre que se rinde, bueno, se está rendido y se acabó. Esto, hasta la guerra tiene sus reglas, ¿no? Acá hubo gente, él es ministro de Defensa, declaró también, y todo el mundo dijo, no, sí, decía aniquilar el accionar subversivo, decía el decreto. Correcto. No decía aniquilar a los subversivos. O sea que no fue tan difícil desarticular esa argumentación. No, en absoluto, en absoluto. Y lo de la guerra también. Lo de la guerra fue más fácil. Decían, hubo una guerra. Nosotros juzgamos hechos del 76 en adelante. En diciembre de 1975 intentaron los subversivos copar el regimiento de Viejo Bueno. De Montechingolo. Montechingolo. Ahí estaban infiltrados, perdieron como 300 hombres directamente. Y después de eso hay una conferencia del general Omar Riveros a la en la Junta Interamericana de Defensa, donde dice que la subversión carece ya del todo poder militar. Entonces, ¿de qué guerra estamos hablando? Correcto. Si en diciembre del 75 carecían de poder militar, entonces en el 76 no había guerra. Ya estaba diezmada las guerrillas en Argentina. Sí. Para el 76. Sí, no. El contraataque fue una locura de Firmenich, La contraofensiva. La contraofensiva montonera. fue una locura, una irresponsabilidad del señor Firmenich, que se quedó tranquilamente afuera. Perdón, doctor, están tocando el timbre. Ah, están tocando el timbre. Tengo que empezar otra vez. Ah, bueno. Por lo menos mal que ustedes tienen buena vida. Yo he perdido el izquierdo bastante, entonces por ahí no oigo. Espérenme un segundito. Sí, no hay ningún problema. Así que ya le digo, es más, yo dije, bueno, pero esto no fue una guerra. Ahora, bueno, si aceptamos que fue una guerra, entonces son criminales de guerra. Correcto. Correcto. Espérenme un momentito que estoy solo y... Sí, que sin apuro, no hay ningún problema. ¿Viste ese vudú santo? Justo contra ahí. ¿A dónde? Justo contra la biblioteca. Salió la foto de la foto. Muchos relojes, muy coleccionados. ¿Qué te olvidó de los relojes?
historia de la Junta puede parecer bueno el modelo porque se como esa ¿Qué bueno son Francia? ¿Qué le llevó? pues nada. Sí. ¿Quién es el actual presidente o el que está antes? Y Sarkozy se actúa, lo que pasa que ahora va a ser reemplazado. Claro, Hollande. Claro, que es Hollande, los socialistas, pero el día que se lo den, creo que va a estar Sarkozy en el poder. ¿Cómo se dice? Hollande. Sí, Pues Hollande se escribe con H. con H y doble L. Hollande, eso es importante. Es muy importante. ¿Nunca está donde yo? Podemos. Por la quinta también, o sea, bueno. No fumó tanto. 3 o 4, no fumó mucho, ¿eh? ¿Qué parece? Excelente. Muy buena. Te sigo gustando. ¿Te gustaría que me colegio en la charla? Impresionante. ¿Viste que te limita atrás? Explica técnicamente muy bien, muy claro. Hola. Sí, ¿qué decís, querida? No, está haciendo una reunión de todos nosotros, ahora sube. Bueno, ¿cómo no? Hasta luego. ¿Qué viene haciendo? No, mi mujer que encargó helados a Fredo y entonces lo tenía que sacar del paquete y meterlo en la heladera. No hay ningún problema. Sí. Pablito. Bueno. Fueron emblemáticos los casos Sajón, Solar Irigoyen y Adela Holmberg. Sí, fueron casos muy importantes, sobre todo por las personas que estaban comprometidas, y en el caso Sajón declaró nada menos que el general Lanusse, Claro. ¿no? Y en Elena Holmer también. Lanusse fue terrible. Y Lanusse dijo, casi textual, dijo, yo le dije al general Viñones era director del Colegio Militar, que era una vergüenza que los cadetes vieran a la noche a sus oficiales salir disfrazados con pelucas a cazar gente. Más claro. Sí. Eso lo dijo un general. Bueno. ¿Por qué cree usted que se retiró del juicio... ¿Por qué cree usted que se retiró la defensa del juicio cuando declaró Patricia Edián? Una manifestación de repudio. Fue una manifestación de repudio para decir, con extranjeros no queremos hablar. Ahora, me extrañó que con Patricia Edián, porque declararon otros extranjeros, declaró Luis Joanet, que había sido asesor del presidente Giscard d'Estaing, y declaró un almirante francés, el almirante Sanguinetti. La teoría de los dos demonios, ¿en qué influyó en el juicio? ¿Fue determinante para llevarlo a cabo? No fue determinante para llevarlo a cabo, pero yo allí siempre digo, si quieren llamar la teoría de los dos demonios, llámenla. Yo creo realmente en el prólogo de Sábato que algún insolente modificó después, porque Sábato lo que dijo fue la realidad, señores. Acá hubo gente que mató, que se alzó en armas contra el poder constituido, bueno, porque se alzó en armas primero contra el poder constituido, después la siguió con la dictadura, pero se alzó en armas contra un gobierno democrático como el de María Estela Martínez de Perón. Ojo. Entonces, lo que sí yo le dediqué las 2 primeras jornadas del juicio a hablar nada más que de los crímenes de la guerrilla. Las dos Las 2 primeras jornadas.
Bueno, Valen, ¿querés leer eso? Disculpe, ¿le tocó investigar y enjuiciar a algún miembro de la guerrilla por aquellos No, tiempos? No. a mí no. Ok. Pese a que había una orden, porque fueron dos decretos, el 158 y el 159, que mandaba el 158 a los militares y el 159 a la guerrilla. Que fue, acá creo que el único juzgado en su momento fue Obregón Cano. Esas son unas preguntas aparte. ¿Usted ha tenido dimensión de lo que fue el juicio de las juntas en el contexto latinoamericano? Sí, sí. Como no, yo he recorrido Latinoamérica, eso es lo que pasa, así que he visto, he hablado, yo hablé nada menos que con en Chile con el juez que enjuició a Pinochet. Y ahí toma dimensión de esto de que fue un Sí. hecho único, Sí, ¿no? ¿Estuvo usted de acuerdo si comprendió la medida de Alfonsín de obediencia debida y punto final? sí, por una sencilla razón, porque, y después él lo reconoció, él dijo, está bien que las deroguen, pero hay fueron leyes arrancadas con una pistola en la mano, fueron después de, una después del levantamiento, dos levantamientos militares, porque cuando ellos hacen el punto final, fue un error, fue un grave error de redacción de la ley, porque el punto final daba un plazo dentro del cual se podía llamar a declaración indagatoria para investigar ciertos hechos a determinados jefes, ¿no? Pero, y después de eso no. Entonces, ¿qué pasó? Los jueces que no habían hecho nada, después multiplicaron los procesamientos y entraron a llamar hasta los carteros porque usaban uniforme. Entonces, un efecto contrario, en vez de terminar, agravó la situación. Y bueno, y después vino el caso de la obediencia debida, que lamentablemente, pero fueron leyes que no había más remedio que dictarlas. Hubiéramos perdido la democracia. Estaban levantados. Pero se cometieron errores graves. Después, por ejemplo, cuando el Congreso que anuló las leyes de punto final de obediencia de vida, no. Las leyes de punto final de obediencia de vida, la única anulación válida era de la Corte Suprema de Justicia. El Congreso no puede anular las leyes que dictó. El Congreso dicta, modifica o deroga, pero no anula. La que anula sus efectos al decir son inconstitucionales es la Corte. Y a ver, algo más iba a decir así. Yo creo que y el caso de la obediencia de vida está mal llamado obediencia de vida, de todas formas, porque hay dos teorías, más o menos, basadas inclusive en el viejo derecho romano sobre la obediencia de vida. Si, por ejemplo, el señor en la Roma antigua le decía a un esclavo, anda y robate 2 carneros del vecino. El esclavo se robaba los 2 carneros, el único responsable era el patrón que había dado la orden. El esclavo no era responsable porque había actuado bajo obediencia debida. Pero si el señor le decía, anda y arrancarle los ojos al vecino, el esclavo no debía obedecer, porque ese era un hecho atroz. Que fue lo que hicieron cuando dictaron las leyes, cuando dictaron, como modificaron el código y todo, que le agregaron, salvo que se trate de hechos atroces o aberrantes, con lo cual Claro. no estaban cubiertos, ¿no? ¿Qué vínculo tuvo usted con el doctor Ricardo Alfonsín? Bueno, con el doctor Ricardo Alfonsín, yo lo conocí como presidente y lo despedí como un amigo. Yo estaba en Cafayate, estaba tomando unas vacaciones en Cafayate, cuando murió Alfonsín me tomé un avión y me vine, porque
Último, bueno, ahí tenemos Sí, una estuvimos viendo la foto. foto. Sí, y la otra, ¿sabe quién es ese? No, no, está Sandro Pertini, Sandro Pertini. el presidente de Italia. Sí, esta es de acá. ¿Ese en qué año es esa foto? ¿Eh? ¿Qué año es esa foto? Y esa foto debe ser del 84, 85. Fue más o menos el momento del juicio. Sí, sí, había terminado el juicio. Había terminado el juicio. Pero es más, yo siempre cuento, porque hubo una época, ahora no porque se modificó la Constitución, y la Fiscalía es un órgano extrapoder, independiente, etcétera, etcétera. Pero hay una vieja discusión acerca de si el fiscal debe obedecer o no las órdenes del Poder Ejecutivo. Hay para las dos cosas. Es más, en cuanto a la obligación de obedecer las órdenes del Poder Ejecutivo, hay un dictamen, nada menos que de Joaquín B. González, nada menos que de Joaquín B. González, diciendo que sí. ¿Por qué? Porque el dueño de la política criminal es el Poder Ejecutivo. Lo que pasa, no molesta la orden general, sino la orden particular. Es decir, si el Poder Ejecutivo le dice a los fiscales, señores, mañana no persigan más a los que hurtan manzanas. Bueno, el hurto de manzanas será impune. El problema es cuando el Poder Ejecutivo me da la orden y me dice, persígalo a este, o deje de perseguir al otro. Eso ya es grave. Pero en aquel tiempo todavía estaba en discusión y había instrucciones al Poder Y Ejecutivo. Alfonsín dio todo su apoyo. Alfonsín le iba a contar todo esto. Bueno, la decisión política fue de él, así que no podía menos que apoyar, pero yo lo voy a ver el primer día, un día antes de la primera audiencia del juicio, por un problema personal que había tenido con un funcionario. Entonces lo voy a ver a Alfonsín. Él me atiende, bueno, me dice, no, está bien, me lo soluciona de alguna manera, y me acompaña hasta la puerta. Al salir me despide y me dice, quería decirle una cosa, yo no tengo ninguna instrucción que darle, haga lo que quiera. Esto me lo dijo Alfonsín ahí, no tengo ninguna instrucción que darle, haga lo que quiera. Me dice, lo único que le pido es que no se vuelva loco, le digo tarde, presidente, ya estamos del baile. Leo, cuando Menem dictó el indulto, ¿usted no se sintió frustrado? No, me dio mucha bronca. Es más, yo en ese momento era embajador para derechos humanos en Ginebra. Yo era embajador político, yo cesaba con el presidente Alfonsín. Y Menem me confirmó en el cargo. Me confirmó en el cargo. Y cuando Menem dicta los indultos, yo renuncio. Yo renuncio, pero por una sencilla razón. Porque yo no podía defender esa política de derechos humanos en sede internacional. Y mi obligación como embajador era defenderla. Entonces, no tuve más remedio que irme. Claro. Cuando Néstor Kirchner afirmó al inaugurar el Museo de la ESMA, ser el primer gobierno democrático en defender los derechos humanos, ¿cómo se sintió usted? Yo me ofendí, realmente. Alfonsín, porque lo que no dijo, lo debió haber hecho público, es que lo llamó al otro día para pedirle disculpas. Esto me lo contó Ricardo, el hijo. Y él le dijo, no, dice, yo no estoy ofendido, le dijo Alfonsín, yo estoy dolido. Yo me sentí ofendido por el señor Kirchner. ¿Qué piensa que hace el kirchnerismo sobre la lectura del pasado? Bueno, está reivindicando para ellos el asunto de los derechos humanos. Nada más, es una mala lectura que hace cuando jamás se preocuparon por los derechos humanos, jamás se preocuparon por los derechos humanos. Yo les recomiendo que lean un libro que ustedes pueden decir está teñido de color político, todo lo que quieran. El libro de Luis Majul, El Dueño. Ahí Majul cuenta un caso, pero que es terrorífico y está contado nada menos que por un abogado peronista y compañero de Cristina Fernández. Ellos ejecutan, porque estaban ejecutando hipotecas, fueron a hacer plata al sur nada más.
Ellos ejecutan la hipoteca, Cristina Fernández, de una señora. La mujer paga, pero no le devuelven los pagarés hipotecarios y los ejecutan de nuevo. La denunciaron criminalmente, no sé en qué terminó la causa, la habrán tirado a la basura. Pero este abogado le pregunta, pero señor, ¿por qué? ¿Cómo hacer semejante cosa? Y dice, para hacer política se necesita platita. Esto es en el libro de Luis Macul, ¿eh? No lo invento yo. Haciendo historia contrafáctica, ¿qué cree usted que pasaría si el juicio se hace hoy en día? Sí, yo creo que pasaría lo mismo. Depende de quién lo haga el juicio, evidentemente. Si lo hubiéramos hecho nosotros, seguro que lo hubiéramos hecho igual. Y la última, ¿le podemos pedir que haga una conclusión sobre el tema o sobre alguna cuestión relevante que no hemos abordado? No, abordaron todo, querido. No tengo conclusiones ya sobre ustedes tocaron todos los aspectos, de los aspectos políticos hasta los aspectos históricos. ¿Alguna autocrítica que después con el tiempo se dio cuenta que pueden haber hecho mejor alguna cosa, alguna cuestión durante el juicio? No sé, realmente. No. Pienso, no creo que nos hayamos equivocado. Nosotros, por lo menos la Fiscalía, no creo que se haya equivocado. Creo que hubo absueltos, que quizás podían haber sido condenados, pero bueno. Faltó las pruebas en ese momento. Faltaron las pruebas, por ejemplo, Anaya. Anaya era un tipo que, vea, en el sur, yo soy nacido en la Patagonia, así que en el sur soy nacido en Comodoro Rivadavia y en un campamento de IPF, por eso te compró con lo de IPF. En un campamento de IPF. Mi padre era delegado contable, se fue allá por 50 mangos más moneda nacional de sueldo, por zona alejada. Así que, allá es muy común que todo el mundo tenga un arma, un Winchester, una cosa así. Hicieron un procedimiento en varios campos y estancias y agarraron a 5 o 6 tipos con armas, y armas de guerra. Estancilleros, pero de todas maneras, no eran terroristas. Pero Anaya no los metió presos, se lo puso a disposición del juez federal. Tuvo un excelente abogado también, ¿no? Anaya, el doctor Aguirre Barrio. Y Macer y Videla fueron los principales, las Sí, principales condenas o sea, las recapituladas. principales condenas. Perpetua basó solamente para Macer y Videla. Pesaron otras cosas, hay cosas que hay que ponerse en el lugar de los jueces, no tanto el fiscal habla y bueno, no tiene problemas, pero hay que ponerse en el lugar de los jueces cuando tienen que firmar la condena. Por ejemplo, en el caso de Lambruschini, le habían matado una hija. Le habían matado una hija. Y yo sé lo que es perder una hija. Yo perdí mi hija en Ginebra, en Suiza. Pero bueno, fue una decisión de ella, se suicidó mi hija. Así que es duro. Bueno, la verdad, doctor, súper agradecido por el tiempo, la entrevista. Como nosotros cuando empezamos a saber el tema, si salió la posibilidad de entrevistarlo, les dije a los chicos, para mí es un héroe de nuestra democracia, y la verdad que estar acá y escuchar esta explicación, es sobre todo para los chicos que ellos están terminando la escuela secundaria, pero es que tienen que, me parece positivo que se interesen. Hay muchos jóvenes interesados, hay muchos jóvenes interesados. Yo he atendido muchos, más que periodistas y gente grande, yo atiendo a los estudiantes, normalmente. La verdad es una escuela que trabaja mucho los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos. Es más, ahora estamos viendo, ya hemos visto todo lo que es historia reciente y memorias débiles y memorias fuertes, que yo le he dicho a usted por teléfono que dentro de lo que era el juicio de la Junta usted es considerado como una memoria débil dentro de la sociedad, porque no tiene la semejante reivindicación que merecería, ¿no? Claro que ahora la cosa es un poco más fácil. Ahora
es cazar leones en el zoológico, ¿no? En aquel momento era difícil, hay que decir la verdad, porque estaban con pleno poder. Claro. Sí, sí. Pero si yo tengo anécdotas, yo estaba muy tranquilo porque yo no sabía nada, pero lo sabían los camaristas. Resulta que el día de la primera audiencia llaman y había una seria amenaza que habían puesto una bomba. Los camaristas se reunieron y dijeron, bueno muchachos, dice, si nosotros nos dejamos intimidar el primer día, estamos listos. Y se fueron y se sentaron sin saber si había o no había bomba. Directamente se sentaron, no había ninguna bomba porque no estalló nada y estamos todos acá. Pero fueron y se sentaron, no llamaron a la policía, ni la división perro, ni la división antibombas, nada. Un coraje civil. Nada. Lo decidieron ahí, hicieron una reunión nada más que para decidir eso. ¿Qué hacemos? Vamos adelante, dice. ¿Nos recomienda el libro Los Hombres del Juicio? El de Pepe. El de Pepe Leayer está bien hecho, está bien hecho el de Pepe Leayer. Yo soy amigo de Pepe, así que... Sí. Bueno, nos gustaría si podemos pedir una foto. Sí, como... La queremos publicar en la página del colegio. La verdad que... La cámara. Yo saco esto, me lo puede firmar. Ah, sí. Hace 7 años del juicio. Ah, Trabajamos mucho sobre los 4 tomos, yo lo tengo completo. Y te voy a decir, eso es lo más fiel que hay, porque eso se hizo en la fiscalía. Claro. Yo le daba todos los días copia de todo lo que declaraban los testigos a... Sí, los testimonios son clarísimos, y textuales. Sí. O sea que dice que es el mejor documento para Este es el mejor documento. Acá te lo mire. Perdón, pase de este lado, pase de este lado. Bien. Mire. Mire todo lo que hay. Todo esto es el juicio. Yo le iba a pedir si me podía firmar el Nunca Más. Sí, cómo no. Tengo una edición muy querida cuando iba a la escuela secundaria. Esta es mi edición de cuando iba a la escuela secundaria. Ah, tiene el prólogo de sábado. Correcto. No, Tengo el prólogo de sábado. Yo tengo el prólogo incorrecto. Claro. Él es más joven, bueno, lo compró. Claro. Este es reciente porque... No, pero Igual mi mamá tiene uno viejo, pero... Sí. No, y tiene el de librerías de viejo. Yo suelo ser comprador de librerías de viejo. Mira, acá está de primera plana. Ah, bueno, ahí tenía los bigotes negros, eso es lo que pasa. Ahora son tornillos. De ahí también estuvimos leyendo y sacando preguntas para hacerle. Con otros diarios que me había dado mi mamá que tiene de la época. A ver, ¿usted se llama? Sergio. Maestro es usted. Sí, profesor de historia. Soy profesor de historia. Yo no hubiera sido abogado, hubiera hecho el profesorado de historia. A mí me encanta la Y acá historia. leímos que terminó la carrera en 3 años tan solo. Sí. Bueno. Mucho estudio. Hoy es 9. Sí. 9, 5, 12. Sí. Muchísimas gracias. Evitemos la parte del prólogo. Yo lo que le comentaba de mi madre que es afiliada al partido de la Unión Cívica Radical y que estuvo en presidencia en la Conciliación por la Democracia y que estuvo en Renovación y Cambio también. Ah, en Renovación y Cambio. Con Alfonsín. Sí. Era ¿Y militante. estuvo trabajando en presidencia? Sí, en el proceso por la consolidación de la democracia. Proyecto por consolidación de la democracia. Ah, sí. Estuvo con María Elena Walsh. ¿Su nombre mira como ese? Pablo Guillermo Varela. Sí. Varela con B corta. Sí, ya sé. No sé el nombre de él. Me va a agradecer. Me lo va a tener que agradecer. ¿Qué vas a ver el padrino? ¿Dónde es tu padrino? Sí. Es de la colección.
Hoy es 9, 5, 12. Usted sabe que estaba buscando ahora, me entré a buscar. Si podría firmar la tapa. Sí, cómo no. Cómo no. Y el nombre Juan Carlos, Sí. que no es mío, es un homenaje a mi padrino. Es el padrino que me prestó. Estaba buscando ahora, porque tengo tantas cosas. Esa caricatura que yo creo que es una de las mejores, me la regaló, es de Sabat, es el original, me la regaló Sabat, el original que él sacó en el diario. Y con Borges, ¿sabes? Sí. Qué linda foto. Ese me la regaló Sabat. Muchísimas gracias. Es una buena caricatura. Y ahora andaba buscando la lástima porque se murió Caloi. Yo tengo un Clemente que me hizo pero se me rompió el vidrio y no sé dónde lo metí. Que dice Duralev Rex Julio César. Y está Clemente con una espada. Hoy salió un dibujo en Clarín que me parece sensacional, de homenaje a Caloi. ¿Cuál? Vea, es uno que sale Clemente y ve que le empiezan a salir unos bracitos. Y mira y le salen, y el último cuadro está con brazos así, se pone las manos así y llora. Sí, qué talento, ¿no? Sí. Hoy todos homenajearon a Caloi, un enorme. En la tapa, en todos lados. Pero Altuna, sí, muy querido aparte por sus colegas. Después puse una foto porque lo quería mostrar. Ahí cerquita de la... Póngase. No, Bueno, pues está aquí. Acá igual, ¿cómo salimos todos? Ahora después estoy con un despelote acá, pero bueno. Saco atrás. Aquí. Ahí está. Bueno, sacaste una así. Sí. Ahora después con el celular que es con Ramón. Sí. Perfecto. ¿Sabes con el celular? ¿Cómo? Con el celular. Dale. Vení, sacamos la página porque estamos malos. Dale. La última. Hasta con... Sí. Ok, así que... ¿Cómo vamos con un buen? Ahí está. Muy bien. Sí, ahora, yo tengo... no tengo por allá, yo tengo un Nokia que es un Falcon. Yo no lo cambio por nada del mundo. Y está trabajando, asesorando. Trabajo poco, pero trabajo. Estoy jubilado como fiscal de la Cámara y Pero se mantiene vigente. ¿Eh? Se mantiene... Sí, me mantengo algo. Ahora